Hay algo profundamente enigmático en la creatividad peruana. Buenas noches a todos. Mi nombre es Martín Larsen, y soy un antropólogo cultural de Noruega. Durante años, he dedicado mi vida a investigar la compleja relación entre la cultura y la creatividad en diversas naciones del mundo. Hoy, quiero compartir con ustedes un descubrimiento que sacudió los cimientos de mi existencia. Un secreto cultural que no tiene parangón en ningún otro lugar del planeta, un tesoro que pertenece a una nación llamada Perú. Todo comenzó hace 2 años, en la quietud de mi laboratorio en Oslo. Aquel día, como tantos otros, analizaba las tendencias de la gastronomía mundial. Mientras mis ojos recorrían las cifras en la pantalla de mi computadora, noté un fenómeno que desafiaba toda lógica. Restaurantes de origen peruano, con una constancia abrumadora, copaban los primeros puestos de las listas más prestigiosas del mundo. Central, Maído, Joya y sus propuestas culinarias poseían una originalidad, una audacia creativa que las diferenciaba de manera radical de las de cualquier otro país. Me sumí en una profunda perplejidad. ¿Cómo era posible que solo el Perú pudiera generar, de forma tan sostenida, una corriente creativa que cautivaba al planeta entero? Naciones mucho más desarrolladas como Estados Unidos o las potencias europeas, con su tecnología de punta y su capital ilimitado, parecían incapaces de competir en el terreno de la pura inventiva. Cuando consulté con mis colegas, sus respuestas fueron unánimes y decepcionantes. Es una coincidencia, Martin, me decían. Simplemente, un grupo de chefs talentosos se ha reunido en Perú, es una moda pasajera. Las diferencias culturales son superficiales, no busques fantasmas donde no los hay. Pero yo estaba convencido de que se equivocaban. Sentía en mis huesos que no era una simple casualidad. Debía existir una razón mucho más profunda, un secreto arraigado en los cimientos culturales de esa nación andina. Tenía que haber algo especial, algo que ningún otro país poseía. Esa noche, conversé largo y tendido con Astrid, mi esposa. Me observaba con una expresión de genuina preocupación. «Estás obsesionado con esta nueva investigación, ¿verdad, Martin?», dijo, mientras su mirada se desviaba hacia el rostro de nuestra pequeña hija de 5 años, Emma, que dormía plácidamente. «Astrid, estoy a punto de descubrir algo monumental», le expliqué, tratando de contener una emoción que me desbordaba. En la cultura peruana se esconde un secreto capaz de cambiar el mundo. Si logramos descifrar este enigma, podríamos comprender las raíces mismas de la creatividad humana. Mi esposa suspiró, con una mezcla de resignación y cariño. «Pero para investigar eso, tendrás que ir a Perú, ¿no es así?». Asentí con la cabeza. «Esto no es algo que puede estudiarse desde un escritorio. Tengo que viajar allí, sumergirme en su cultura. Solo así podré ver la verdad». La decisión fue fulminante. Solicité un permiso de investigación en la universidad y me preparé para una estancia prolongada en el Perú. Aunque me dolía en el alma dejar a mi esposa y a mi hija, este era el desafío por el que había apostado toda mi carrera como investigador. La noche antes de mi partida, escribí en mi diario, «La respuesta está en el Perú. Y aunque me cueste la vida, juro que encontraré ese secreto». Y así, sin más dilación, comenzó el viaje que transformaría mi vida para siempre. Desde el instante en que el avión aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez, sentí la energía particular de esta tierra. En el aire húmedo y salobre de Lima, flotaba una atmósfera densa, ancestral, casi palpable. Pero el verdadero shock, la revelación que cambiaría el curso de mi investigación, me esperaba 3 días después de mi llegada, no en la bulliciosa capital, sino en el corazón de los Andes. Siguiendo el consejo de un colega peruano, había viajado a Cusco, y desde allí, a un pequeño pueblo enclavado en el Valle Sagrado de los Incas. El aire era diáfano y el sol de la mañana bañaba las montañas con una luz dorada. Mi intención era visitar un mercado local, un lugar de reunión para observar la interacción de la gente. Esperaba ver la cotidianidad, pero lo que encontré superó toda mi imaginación. En una esquina de la plaza, un grupo de unos 20 niños rodeaba a una anciana, una mamacha de rostro surcado por el tiempo. No estaban jugando. Estaban aprendiendo. Al principio, pensé que era una simple clase al aire libre. Pero al acercarme, mi percepción del mundo se hizo pedazos. Esto no era un juego, ni una lección formal. Era la transmisión viva de un conocimiento milenario. Un niño, de no más de 8 años, señaló unas nubes finas y altas que se arremolinaban sobre la cima de un Apu, una montaña sagrada. «El Apu tiene un poncho de nubes, va a cambiar el tiempo», dijo con una seguridad pasmosa. Una niña a su lado arrancó una pequeña hierba del suelo. «Esta es muña,
Martin, me dijo al ver mi curiosidad de extranjero. Mi abuela dice que cura el dolor de barriga y aleja a los malos espíritus. Otro niño, un poco mayor, observaba un grupo de vicuñas a lo lejos. Están bajando más de lo normal. La tierra está sedienta, quizás no llueva pronto. Me quedé paralizado. La precisión, la profundidad de sus conocimientos era asombrosa. Decidí hablar con el primer niño, cuyo nombre era Inti. Con un orgullo sereno, comenzó a mostrarme diferentes granos de maíz que su madre vendía en un manto en el suelo. Este es el maíz morado, para la chicha. Este es el chulpi, para tostarlo como canchita. Y este es el gigante del Cusco, el mejor del mundo. Luego, me habló de las papas. Hay miles, ¿sabes? La cuomerpilli es para la sopa, la papa amarilla para la causa, y la moralla se hace congelándola en la noche de la puna, así dura años. Años. A su mare. El conocimiento de este niño superaba al de un estudiante universitario de agronomía. Y no era solo él. Todos los niños a su alrededor hablaban el lenguaje de la naturaleza como si fuera su lengua materna. En Noruega, la naturaleza es un paisaje para admirar, un entorno que a veces hay que conquistar o del cual hay que protegerse. Los insectos son plagas, las hierbas son maleza. Pero aquí, era radicalmente distinto. Los niños trataban a la tierra, a las plantas, a los animales, como a seres vivos con los que se dialogaba. Eran parte de una conversación cósmica. Señor, usted es extranjero, ¿verdad?, me preguntó Inti. En mi país. No hablamos mucho con la tierra, respondí, sintiendo una punzada de vergüenza. El niño me miró con genuina extrañeza. ¡Qué piña! Pero si la Pachamama siempre nos está hablando. En las nubes, en el vuelo del cóndor, en cómo crecen las papas. Solo tienes que aprender a escuchar. Quedé mudo. El mundo que conocía se desmoronaba. En los ojos de esos niños no había solo curiosidad, sino un profundo respeto, una conexión íntima con su entorno. Comprendí en ese instante que no estaba presenciando un simple juego o una costumbre folclórica. Esto era algo mucho más profundo. Era el alma de una cultura. Esto no es un objeto de estudio, me susurré a mí mismo. Es una cultura viva. Aquí, en esta plaza andina, se encontraba la esencia del Perú, una esencia que ninguna estadística o dato podría jamás capturar. Esa noche, en mi modesto hotel en Cusco, escribí con manos temblorosas en mi diario: los niños de este país son fundamentalmente diferentes. Su sensibilidad hacia la naturaleza, su sed de conocimiento, es algo que nunca he visto en ninguna otra parte. Quizás aquí resida el origen de la creatividad que ha conquistado al mundo. Mi descubrimiento en el Perú apenas acababa de comenzar. Tras la impactante experiencia en el Valle Sagrado, una sola pregunta me obsesionaba: ¿por qué los niños peruanos poseían un conocimiento y un amor tan profundos por la tierra? ¿Era un fenómeno reciente o tenía un trasfondo histórico que se hundía en las raíces del tiempo? Para encontrar la respuesta, me dirigí al Archivo Regional del Cusco. Al entrar en la sala de manuscritos antiguos, sentí como si cruzara un túnel hacia el pasado. El aire olía a papel viejo y a historia. Le expliqué mi investigación al archivero, un hombre amable y sabio que, intrigado, me guió hacia una sección de crónicas de la época de la conquista. El primer documento que tomé en mis manos fue una copia de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega. Al pasar sus frágiles páginas, encontré pasajes que me dejaron sin aliento. Garcilaso describía con asombro cómo sus antepasados, los incas, no necesitaban de libros ni escritura formal para gobernar un imperio. Su ciencia era la observación directa del cosmos. Leían en las estrellas, las Kula o Pléyades, el momento exacto para la siembra y la cosecha. Predecían las sequías y las heladas observando el comportamiento de los animales y la coloración de la luna. Su sistema de contabilidad y memoria, los quipus, era un lenguaje de nudos y colores tan complejo que los españoles nunca pudieron descifrarlo del todo. Solté una exclamación en voz alta, ganándome una mirada de reproche de otros investigadores. Pero mi emoción era incontenible. La conexión de los niños del Valle Sagrado no era una casualidad, era la herencia directa de una civilización que había vivido en diálogo con la naturaleza durante miles de años. Al seguir investigando, encontré más verdades asombrosas. En el Tahuantinsuyo, el universo no estaba separado del hombre. Las montañas eran apus, espíritus protectores. La tierra era la Pachamama, la madre que nutre. Los ríos eran venas que daban vida.
Para los incas, el sonido del viento en la puna no era ruido, sino un mensaje. El croar de las ranas en un determinado tono no era un simple sonido, sino un anuncio de lluvia. Era una sinfonía de información, una comunicación constante. Cuando la historia avanzó hacia la colonia y la república, esta cultura no desapareció. Se transformó, se mezcló, pero sobrevivió en las comunidades andinas y amazónicas. La sabiduría de las plantas medicinales, el conocimiento del clima, la reverencia por la tierra, todo ello se transmitió de abuelos a nietos, de madres a hijos, en un susurro continuo a través de los siglos. Me encerré en el archivo hasta altas horas de la noche, devorando cada documento. Incluso en la era moderna, encontré registros de cómo las políticas educativas, en un principio, intentaron erradicar este conocimiento primitivo, pero la raíz era demasiado profunda. La cultura resistió, viva y palpitante, en los gestos cotidianos, en la comida, en los textiles, en el corazón de la gente. Las lágrimas brotaron de mis ojos, allí, rodeado de legajos centenarios. ¿Cómo era posible una herencia cultural tan hermosa, tan resiliente? Aquí existía un hilo cultural ininterrumpido de miles de años, algo prácticamente inexistente en otras partes del mundo. Cuando pasó la medianoche, lo supe con certeza. Esto no era coincidencia. Era un milagro. El amor por la Pachamama de los niños peruanos no era algo aprendido en un día, sino un legado cultural invaluable que sus ancestros habían forjado, cuidado y transmitido durante milenios. Con una excitación que apenas podía controlar, hice una llamada internacional a mi esposa. Olvidé por completo la diferencia horaria y desperté a Astrid de un sueño profundo. Martin, ¿sabes qué hora es aquí?, me respondió con voz somnolienta. Astrid, estoy descubriendo algo increíble, continué, incapaz de reprimir mi entusiasmo. Estoy siendo testigo de la herencia cultural más bella de la historia de la humanidad. El Perú ha transmitido un amor y una curiosidad por la naturaleza de forma ininterrumpida durante más de 5000 años. Es una cultura asombrosa, única en el mundo. Mi esposa, sorprendida por mi arrebato, comprendió la magnitud de mi descubrimiento. Es un hallazgo fantástico, cariño. Pero, por favor, cuídate mucho, dijo antes de colgar. Mi búsqueda apenas había empezado. Mientras investigaba ese trasfondo histórico, me topé con un estudio científico que parecía sacado de la ciencia ficción. Era una investigación sobre el cerebro peruano y su percepción de los patrones naturales, liderada por la doctora Elena Quispe de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. El título era provocador: La naturaleza como sintaxis, procesamiento lingüístico de patrones ambientales en poblaciones andinas. Su contenido excedía mi comprensión. La hipótesis central era que el cerebro de las personas criadas en esta cultura procesaba los complejos patrones de la naturaleza no como simples datos sensoriales, sino como un lenguaje. Al principio, mi escepticismo científico se reveló. Pero no podía ignorarlo. Reuní todo mi coraje y contacté al laboratorio de neurociencia de la universidad. Para mi suerte, el equipo de la doctora Quispe continuaba con su línea de investigación. Con una generosidad increíble, me permitieron participar en un experimento como sujeto de control extranjero. El día de la prueba, mis manos temblaban de emoción. Al llegar al laboratorio, la propia doctora Quispe, una mujer de mirada penetrante y sonrisa amable, me dio la bienvenida. Doctor Larsen, muchas gracias por su tiempo. Créame, este será un experimento muy interesante. Qué bacán que haya venido desde tan lejos. La sala estaba llena de los más modernos equipos de mapeo cerebral. Mientras me colocaban los electrodos en la cabeza, la doctora Quispe me explicó el procedimiento. Hoy le mostraremos diferentes estímulos visuales y auditivos, y mediremos la reacción de su cerebro. Nos interesa especialmente su respuesta a los patrones naturales. El primer estímulo fue la voz humana. En el monitor, las ondas cerebrales mostraron cómo mi hemisferio izquierdo, el área del lenguaje, se activaba intensamente. Tal como se esperaba. Luego, me mostraron patrones geométricos abstractos, y mi córtex visual se activó. También una reacción normal. Y entonces, llegó el momento decisivo. En la pantalla, proyectaron una secuencia de imágenes sutiles, la forma específica en que las nubes se arremolinaban sobre la cumbre de una montaña, el patrón casi imperceptible en la piel de una papa nativa, el vuelo circular de un cóndor a gran altura. Para mí, eran solo imágenes hermosas pero inconexas. El rostro de los técnicos que observaban mis ondas cerebrales no cambió. Mi cerebro procesó estas imágenes en el córtex visual, en el área de reconocimiento de formas del hemisferio derecho.
Interesante, dijo la doctora Quispe. Ahora, comparemos con los datos de un sujeto peruano de una comunidad quechua. Lo que apareció en la pantalla fue algo que me costó creer. Las ondas cerebrales del sujeto peruano, al ver exactamente las mismas imágenes, mostraron una activación violenta en el hemisferio izquierdo. Las áreas de Broca y Wernicke, los centros del lenguaje, se encendieron como si estuviera escuchando una frase compleja y llena de significado. Esto es imposible, balbuceé. Como científico con años de experiencia, jamás había visto datos tan contundentes y revolucionarios. La doctora Quispe me explicó con calma. Este fenómeno es una característica única de los cerebros moldeados por esta cultura. En el quechua, y en la cosmovisión andina en general, existen miles de formas de describir la naturaleza. El viento no solo sopla, sino que susurra, grita, llora. Cada matiz es una palabra, un significado. Para nosotros, los patrones de la naturaleza no son ruido de fondo, son información. Me sentí abrumado. ¿Quiere decir que los peruanos leen la naturaleza como si fuera un libro? Exactamente, asintió la doctora. Para un peruano conectado con sus raíces, la naturaleza no es un objeto, es un sujeto que comunica. Pueden percibir los cambios de estación, el paso del tiempo y el estado del ecosistema a partir de señales que para otros son invisibles. Son capaces de leer el lenguaje de la Pachamama. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Los peruanos oían un idioma que el resto de nosotros éramos sordos para escuchar. Más allá de la emoción como científico, sentí una profunda humildad. No era solo una diferencia cultural. A nivel de la estructura cerebral, los peruanos poseían una capacidad para percibir la naturaleza que era fundamentalmente distinta a la de otras naciones. Tras el experimento, reflexioné a solas sobre los resultados. Sentí una especie de derrota como investigador. Jamás, en toda mi vida, podría aprender a leer la naturaleza de esa manera. Por mucho tiempo que pasara en Perú, por mucho que estudiara su cultura, mi cerebro siempre procesaría esas señales como simples datos. Pero al mismo tiempo, sentí una admiración sin límites. Por eso el Perú era tan especial. Esta habilidad única era la que les otorgaba una creatividad que otras naciones no tenían. La capacidad de sentir el cambio de estación en la textura del aire, de percibir las sutiles variaciones en la tierra y de traducir todo eso en arte, en gastronomía, en textiles. Las últimas palabras de la doctora Quispe quedaron grabadas a fuego en mi mente. Doctor Larsen, esta habilidad, incluso muchos peruanos urbanos no son conscientes de tenerla. Dialogan con la naturaleza sin saberlo. Quizás ese sea el origen de nuestra sensibilidad, de nuestra capacidad para mezclar y crear. Al salir del laboratorio, estaba convencido. La razón por la que la creatividad peruana cautivaba al mundo residía en este funcionamiento cerebral único. La capacidad de entender el lenguaje de la naturaleza que otras naciones no oían y usarlo para crear. Esa era la ventaja cultural de la que el Perú debía sentirse inmensamente orgulloso. Esa noche, en mi hotel, abrí la ventana y escuché los sonidos de Lima. El murmullo del tráfico, las voces lejanas. Para mí, seguía siendo ruido. Pero ahora era diferente. Porque sabía que, escondido en ese aparente caos, se extendía un universo de lenguaje rico y profundo que yo jamás podría comprender. Tras confirmar la base neurocientífica, no quería solo teorías. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo esta cultura ancestral se manifestaba y se transmitía en el Perú de hoy. Era principios de julio, y me dirigí a Chinchero, un pueblo en las alturas de Cusco famoso por su tradición textil. A través de Internet, supe que era un lugar donde el conocimiento ancestral seguía vivo, tejido en cada manta, en cada poncho. Llegué a la plaza del pueblo una mañana fría y soleada. Allí, entre los puestos de artesanías, encontré a la familia Mamani. Una familia de 3 generaciones que me causó una impresión imborrable. Estaba la abuela, a quien todos llamaban abuela Tomasa, de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y el viento de la puna. Su hija, Isabel, de 42, con manos fuertes y ágiles. Y la nieta, Ania, una pequeña de 8 años, alumna de 3er grado de primaria. Cuando les expliqué que era un investigador extranjero, la familia Mamani, con una hospitalidad conmovedora, accedió a hablar conmigo. La abuela Tomasa era una maestra tejedora, una amauta del telar que había aprendido el arte desde niña. Isabel, a su vez, había aprendido de ella. Y ahora, ambas enseñaban a la pequeña Ania. Ania,
Primero hay que preparar la lana, le decía la abuela con una ternura infinita, mientras le mostraba cómo hilar la lana de alpaca con una pusca, un uso de madera. La lana debe ser suave y fuerte, como el corazón de una mujer andina. Anya observaba cada movimiento de su abuela con una concentración absoluta. La escena en la que Isabel le enseñaba a su hija los secretos de los tintes naturales fue igualmente impresionante. «Mira, Anya», le dijo, mostrando una pequeña bolsa con insectos secos. «Esta es la cochinilla. De ella sacamos el rojo, el color de la sangre, de la vida. Y de estas hojas de cheilca sacamos el verde, el color de los campos después de la lluvia». Cada color, cada material, tenía una historia, un significado conectado a la tierra. En ese momento, sentí un escalofrío. Esto no era solo hacer artesanías. Era la transmisión de un código, de un lenguaje, de una cosmovisión. De la abuela a la madre, y de la madre a la hija. La escena en que la abuela Tomasa le enseñó a Anya a interpretar los diseños fue como presenciar la herencia de un arte sagrado. «Escucha, Anya. Este diseño de aquí no es solo un rombo. Es el ojo de la Pachamama, que todo lo ve. Y estas líneas en zigzag no son solo líneas. Son las montañas, los apus que nos cuidan. Y esta figura es la chacana, que une nuestro mundo con el de arriba y el de abajo». Anya escuchaba con los ojos brillantes. «¿Y cómo sabes todo eso, abuela?» «Porque llevo 70 años viviendo en esta tierra, hijita. Ya entiendo lo que sienten las montañas, lo que nos dicen las estrellas». Las palabras de la abuela Tomasa estaban cargadas de un amor profundo por su mundo. Cerca del mediodía, Anya gritó con emoción. «Mamá, abuela. Ya me salió la llama». Había logrado tejer una pequeña figura de una llama en su telar. Isabel le enseñó cómo rematar el tejido. «Con cuidado, Anya. No jales muy fuerte, o la lana se puede ofender. Tienes que tratarla con cariño, como a un animalito». Me sentí profundamente conmovido. «Esto no es un pasatiempo», susurré para mis adentros. «Es una cultura viva». El amor por la naturaleza del pueblo peruano, heredado por milenios, se estaba transmitiendo, intacto, en el presente. A la hora del almuerzo, las 3 generaciones se sentaron a la sombra de un muro de adobe y compartieron su comida, papas nativas con queso y habas. La abuela Tomasa comenzó a contar historias antiguas. Cuando yo era niña, en la época del hacendado, no teníamos casi nada para comer. Pero en el verano, subíamos a la puna a tejer. Ese era nuestro único consuelo, nuestra única alegría. Isabel continuó la historia. Cuando yo tenía la edad de Anya, ya había llegado la televisión al pueblo. Pero mi mamá igual me traía aquí, a la plaza, a aprender a tejer. Al principio no me gustaba, pero ahora que lo pienso, esa experiencia fue la que me enseñó a entender la belleza de nuestra tierra. Anya escuchaba con suma atención. Yo también. Cuando sea grande, le voy a enseñar a mi hija a tejer. Al terminar, la familia se quedó un momento en silencio, disfrutando del calor del sol. Cuando el ruido del mercado se calmó, se empezó a escuchar el sonido del viento silbando entre los tejados. La abuela Tomasa cerró los ojos. «Ah, el viento de la tarde ya llegó. Anuncia que el día se acaba. Me da tranquilidad escucharlo». Isabel asintió. «Debe ser porque es un sonido que escuchamos desde niñas. Siento como si estuviera grabado en nuestro ADN». Anya preguntó con curiosidad, «Abuela, ¿qué dice el viento?». La abuela Tomasa sonrió con dulzura. «Cuando seas más grande, Anya, lo vas a entender. El viento nos habla de las estaciones, del clima, de muchas cosas más». Observé esa escena con lágrimas en los ojos. El funcionamiento cerebral de los peruanos, que procesaba la naturaleza como lenguaje, se estaba transmitiendo a la siguiente generación de esta manera. No era solo una transmisión de conocimientos, sino de toda una sensibilidad. De regreso, la abuela Tomasa me dijo, «Señor Martín, ¿en su país, la gente no teje así?». «Casi no, señora», respondí con sinceridad. «Qué pena», dijo ella. «Con todo lo que se puede aprender de la lanita, de los colores de la tierra». Sus palabras resonaron en mi corazón. Esa noche, tuve la certeza de haber presenciado la esencia de una cultura asombrosa. Este sistema de herencia, esta transmisión de sensibilidad, era el verdadero origen de la creatividad del Perú. Después de confirmar, a través de mi encuentro con la familia Mamani,
que la cultura ancestral del Perú seguía transmitiéndose con fuerza en el presente, la siguiente gran pregunta que debía resolver era, ¿cómo impactaba exactamente esta cultura en la industria creativa que había cautivado al mundo? Necesitaba pruebas, datos concretos que conectaran esa sensibilidad ancestral con el boom gastronómico global. Comencé a analizar datos en detalle, esta vez no en un archivo, sino en la biblioteca de una escuela de negocios en Lima. Y los números me contaron una verdad asombrosa que apoyaba mi hipótesis. Al observar las listas de los 50 mejores restaurantes del mundo de los últimos años, el patrón era innegable. La presencia peruana era constante y creciente. Pero lo más interesante no eran los premios, sino la filosofía detrás de sus cocinas. Revisé entrevistas y documentales de los chefs más influyentes. Virgilio Martínez, de Central, hablaba de ecosistemas en un plato, de investigar y catalogar ingredientes a diferentes altitudes, desde la Amazonía hasta los Andes. Gastón Acurio, el gran embajador de la cocina peruana, repetía incansablemente que su trabajo era simplemente poner en valor la despensa y la sabiduría del Perú. Pía León, de Colle, se centraba en la inmensa biodiversidad, en productos que el mundo ni siquiera sabía que existían. Poco a poco, el punto en común se hizo evidente. Lo que unía a todos estos genios creativos era su profunda conexión y respeto por la biodiversidad y el conocimiento ancestral. La creatividad de la cocina peruana no surgía de la nada, no era una invención de laboratorio. Era un diálogo directo con la cultura milenaria de la Pachamama. Mi cuerpo temblaba de la emoción. El sistema fundamental de la nueva cocina peruana, investigar, catalogar, combinar y reinterpretar, era una herencia directa de esa capacidad cultural para leer la naturaleza. No era una coincidencia. Era una consecuencia inevitable. Al seguir analizando, la diferencia fundamental con la cocina occidental se hizo aún más evidente. Gran parte de la alta cocina occidental se basa en la técnica, en la transformación, a veces incluso en la deconstrucción del ingrediente. El objetivo es dominar el producto, imponer una visión. Pero la cocina peruana partía de una filosofía de convivencia, de colaboración, de intercambio. Esta diferencia reflejaba claramente la actitud cultural hacia la naturaleza. Mientras que Occidente a menudo ve la naturaleza como un recurso a explotar, para el Perú es una fuente de diálogo, un socio creativo. El éxito global de platos como el ceviche podía entenderse en el mismo contexto. Uno de los elementos que más fascina a los comensales es la infinita variedad de leches de tigre, la diversidad de ajíes, de maíces, de pescados. Cada ceviche cuenta la historia de una región, de un ecosistema. Es la misma lógica que aplicaba la familia Mamani en Chinchero, pero con sabores en lugar de hilos. Me di cuenta de una verdad impactante. Los comensales de todo el mundo estaban experimentando, indirectamente, la cosmovisión andina a través de la comida. Estaban aprendiendo, sin saberlo, la perspectiva peruana sobre la naturaleza y sus valores. El Perú estaba cambiando los valores del mundo sin que nadie se diera cuenta. Lo sentí con una fuerza abrumadora. No con poder militar ni económico, sino con el poder de su cultura. El Perú estaba transformando silenciosamente la sensibilidad de una nueva generación global. Comuniqué mis hallazgos a mis colegas investigadores de todo el mundo a través de las redes sociales, lleno de emoción. Hemos subestimado al Perú. Su influencia cultural es mucho mayor de lo que jamás imaginamos. La respuesta fue inmediata. El profesor James Wilson, un reconocido antropólogo de la Universidad de Londres, me envió un mensaje, un descubrimiento increíble, Martin. Necesitamos reevaluar toda nuestra investigación sobre la cultura peruana. La profesora Marie Dubois, de la Sorbona, escribió emocionada, la idea de que el boom gastronómico peruano nace de una cosmovisión ancestral nos obliga a crear una nueva teoría sobre la difusión cultural internacional. Mis colegas de Harvard también se comunicaron, Martin, tu descubrimiento cambia por completo la investigación culinaria. Deberías publicarlo cuanto antes. Pero el mensaje que más me impactó provino de un psicólogo del Instituto Max Planck en Alemania. Si combinamos tu investigación cultural con el estudio neurocientífico de la doctora Quispe, es posible crear una teoría completamente nueva sobre la creatividad humana. Tomé conciencia de la verdadera dimensión de mi hallazgo. No era solo una investigación cultural, era un descubrimiento fundamental relacionado con el origen de la creatividad de nuestra especie. Esa noche, mirando un mapa del mundo, reflexioné. Este país, llamado Perú, ¿qué tan inmensa era la influencia cultural que estaba ejerciendo sobre el planeta? Y lo hacía de una forma tan natural, tan orgánica, que nadie lo notaba. El comensal americano que se deleitaba con un tiradito, el europeo que se maravillaba con la variedad de papas nativas,
Todos estaban aprendiendo, sin saberlo, la cosmovisión peruana. Quizás esta era la forma de difusión cultural más sutil y hermosa en la historia de la humanidad. Mi investigación había evolucionado hacia un descubrimiento de una magnitud mucho mayor de la que jamás había anticipado. Tras 3 meses de intensa investigación en Perú, el día de mi regreso se acercaba. La noche antes de partir, subí a un mirador en el barrio de Barranco y contemplé el paisaje nocturno de Lima, con el océano Pacífico extendiéndose oscuro e infinito. Mi yo de ese momento era completamente diferente al que había llegado 3 meses atrás. Vine aquí como un investigador, pero he renacido como un ser humano, murmuré para mí mismo. De ser un académico que solo buscaba datos y teorías, me había convertido en una persona con la misión de transmitir la belleza de una cultura. Bajo el parpadeo de las luces de la ciudad, repasé una vez más la importancia de lo que había descubierto. La cultura de diálogo con la Pachamama heredada por milenios, la particularidad del cerebro peruano demostrada científicamente, la hermosa transmisión de ese legado a las nuevas generaciones y su silenciosa pero poderosa influencia en el mundo. Todo ello componía una nueva verdad sobre la creatividad de la humanidad. Al regresar a mi país, comencé de inmediato a preparar mi presentación en la Universidad de Oslo. Mis colegas se sorprendieron de mi transformación. Martin, pareces otra persona, me dijo el rector de la universidad. Tus ojos han cambiado. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno. La cultura ancestral del Perú es un tesoro de la humanidad, declaré, y comencé mi exposición. Pude sentir cómo los rostros de los asistentes pasaban del asombro a la emoción a medida que avanzaba mi relato. Los niños del Valle Sagrado leyendo las nubes, el hilo cultural de 5000 años, la evidencia científica, las 3 generaciones de la familia Mamani tejiendo su historia y la influencia global a través de su gastronomía. Hablé sin parar durante 90 minutos, con una pasión que nunca antes había sentido. Tan pronto como terminé, un silencio profundo cubrió el auditorio. Un segundo después, todos los presentes se pusieron de pie y estalló un aplauso atronador que duró varios minutos. Muchos, incluso, lloraban. Yo mismo estaba tan conmovido que mi voz se quebró durante la ronda de preguntas. Llovieron las preguntas. ¿Cómo piensa aplicar este descubrimiento? ¿Sería posible crear una cultura similar en Noruega? ¿Existen fenómenos parecidos en otros países? Respondí a cada una detalladamente, mientras una decisión firme se forjaba en mi interior. No podíamos permitir que este descubrimiento terminara como un simple trabajo académico. Teníamos que transmitir la belleza de la cultura peruana a más gente, y realizar actividades que ayudaran a los niños de todo el mundo a desarrollar una sensibilidad más profunda. Una semana después de la presentación, propuse a la universidad la creación de un centro de investigación de la sabiduría ancestral peruana. Este centro estudiaría las culturas tradicionales del Perú y difundiría su valor educativo por todo el mundo. La universidad apoyó mi propuesta con entusiasmo. Esa noche, durante la cena con mi familia, le hablé a mi hija Emma, de 5 años. Emma, papá te va a enseñar qué es la verdadera riqueza. Emma me miró extrañada. La riqueza no es tener mucho dinero, cariño. Es tener un corazón que puede escuchar la voz de la naturaleza, que sabe amar y cuidar a los seres vivos más pequeños y que puede sentir el cambio de las estaciones. Esa es la verdadera riqueza. Mi esposa Astrid sonrió mientras escuchaba. Has cambiado de verdad, Martin. Pero creo que es un cambio maravilloso. Tomé a Emma en mi regazo y le mostré las fotos que había traído de Perú. Los niños del Valle Sagrado, la familia Mamani tejiendo, las fotos de los coloridos textiles. Emma miraba con ojos brillantes. Papá, qué bonitos son. Quiero conocerlos. La reacción pura de Emma calentó mi corazón. A partir de entonces, comencé a realizar actividades para introducir la cultura peruana a los niños de Noruega. Cada semana, organizaba talleres de observación de la naturaleza en un parque cercano, enseñando a observar las plantas y a disfrutar de los cambios de las estaciones. Al principio éramos pocos, pero el número fue creciendo. El cambio en los niños fue evidente. Aquellos que antes temían a los insectos, ahora los observaban con interés. Se volvieron más observadores de las estaciones y cultivaron un amor por la naturaleza. Un día, la madre de uno de los niños me dijo, «Profesor, mi hijo antes solo jugaba videojuegos. Ahora sale todos los días al jardín a buscar plantas. Es la primera vez que lo veo con una cara tan llena de vida». Mis actividades fueron reseñadas por los medios locales y finalmente se extendieron por todo el país.
Cuando mi historia fue publicada en un periódico nacional con el titular La cultura ancestral del Perú está cambiando a los niños de Noruega, mis amigos de Perú me enviaron mensajes de felicitación. El centro de investigación también prosperó. Investigadores de todo el mundo vinieron a visitarnos. Nuestras actividades pasaron de ser una investigación académica a una práctica real que está cambiando la educación en el mundo. Ahora, puedo hablarles con toda confianza a todos los peruanos. Por favor, siéntanse inmensamente orgullosos de lo que han heredado. Es de una belleza y un valor incalculable para el mundo entero. Esa sensibilidad, cultivada durante miles de años, es un tesoro para toda la humanidad. Los sonidos de la naturaleza, los cambios de estación, el amor por la tierra que ustedes consideran algo normal, todo ello tiene el poder de cambiar el mundo. A través de su gastronomía, de sus textiles, de su arte, los niños de todo el mundo ya están experimentando esa belleza. Mi investigación ha terminado, pero mi misión apenas comienza. Seguiré transmitiendo la verdadera riqueza que el Perú me enseñó a los niños de todo el mundo. Y espero que algún día, los niños de todo el planeta puedan escuchar la voz de la naturaleza, amar a los seres vivos más pequeños y sentir la belleza de las estaciones desde el corazón, tal como lo hacen los niños peruanos. Gracias.